noches a todos ustedes, bienvenido a este programa, bienvenido a Proyecto Federal. Este magazine, este encuentro que tenemos donde hablamos todos los temas relacionados con la salud, todos los temas relacionados con la política, todos los temas relacionados con la actividad farmacéutica, los temas gremiales acá en Proyecto Federal. Y en el día de hoy, hablando de salud, el primer bloque vamos a enfocarlo en dos aristas. Una de las aristas tiene un componente comunicacional muy fuerte. ¿Y por qué digo que tiene un componente comunicacional muy fuerte? Porque día a día nos cansamos de ver y de escuchar el problema que tuvo Barbie Vélez con Santiago Val, ¿sí? Con Fernando Val. Entonces nos encontramos con esa problemática donde de alguna manera no se aborda con la profundidad que debe abordarse el tema de la violencia de género. En el caso de violencia de género, ¿qué quiere el hombre? ¿Imponer ante la fuerza algunos conceptos porque tiene muy baja la autoestima? En el tema de violencia de género también hay cuestiones legales que no la vamos a abordar en el día de hoy. Vamos a abordar los temas psicológicos, los temas psiquiátricos relacionados con ese tema. Y de alguna manera, vos que sos mamá, vos que sos papá, si estás visualizando que tu hija sufre un proceso de violencia de género, porque alguna vez te lo dijo, pero se volvió a amigar con tu pareja, le vamos a preguntar a un profesional que nos diga cuál es el abordaje adecuado. Lo que yo presumo, que si mi mensaje como padre decirle, no tenés que estar con él, al último que le va a avisar es a mí. Por eso es un tema muy delicado y lo queremos abordar desde ese lado. Para otros programas vamos a invitar a organizaciones que se ocupan de los temas de violencia de género, dónde hacer las denuncias, las características que tienen, si realmente la justicia está acompañando los casos de violencia de género. Pero en el programa del día de hoy vamos a ver todo lo relacionado con ese componente psicológico y componente psiquiátrico que se da con los violentos. Y ahora cambiamos el ángulo de la información, vamos a seguir abordando el tema de salud, y cuando decimos que vamos a seguir abordando el tema de salud, vamos a hablar de una patología que se habla hace muchísimos años, pero que tuvo una evolución científica muy importante, que es el tema de cáncer de pulmón. ¿Por qué digo cáncer de pulmón? Bueno, cáncer de pulmón, la primera asociatividad que uno establece es el fumar, las recomendaciones del dejar de fumar. Antes, por cáncer de pulmón, la gente moría de forma abrupta en muy poco tiempo. Hoy la medicina, como dice el lema de un laboratorio, que no lo voy a mencionar, que dice, mejoramos vidas, prolongamos vidas, salvamos vidas, la medicina logró prolongar la vida de aquellos fumadores. Por eso vamos a abordar también todos los temas relacionados con cáncer de pulmón. Y en la segunda parte del programa vamos a abordar dos temas importantísimos que hacen a lo que es la estructura de nuestro país. Por ejemplo, escuchamos al presidente de la Nación hablar de que hay que crear trabajo que genere valor. Sin entrar a hacer un juicio de valor sobre lo que dice el presidente, ni posición política, la primera reflexión que me hago, si realmente internaliza lo que significa crear trabajo de valor. ¿Por qué digo crear trabajo de valor? Porque hoy nos va a acompañar el presidente del Colegio Profesional de Ingenieros Industriales, y cuando, casualmente, ingenieros industriales. Hay una segmentación tal marcada dentro de la profesión de ingeniero que, por ejemplo, uno de los temas del día de hoy es la suba de tarifas, y cuando hablamos suba de tarifas lo relacionamos con energía, y cuando lo relacionamos con energía lo relacionamos con matriz energética, y cuando hablamos de matriz energética yo pregunto, ¿energía solar? ¿Energía nuclear? ¿Sí? ¿Qué tipo de energía? ¿Y cómo estamos en materia de energía en nuestro país? Y por eso los colegios y los consejos profesionales se ocupan de formar profesionales en distintas especialidades. Y otro de los temas que lamentablemente está atado a la política es, si hay un proceso energético, que son procesos de largo plazo, el que está gobernando hoy no le va a interesar mucho hacer un proyecto de inversión que recién se va a ver dentro de 6, 8 o 10 años. Y esto es crear trabajo que genera valor. Son cuestiones de fondo. Por eso digo, cuando se plantea, vamos a generar este tipo de trabajos,
este tipo de trabajos recién se ve a largo plazo. Y políticamente, ¿lo tuvo en cuenta? Para reflexionar. También nos va a acompañar el licenciado Ernesto Matos, economista. Él está muy demandado en distintos medios de comunicación, principalmente por lo que está ocurriendo en materia de desocupación, en materia de inflación, en materia de aquellos inversores internacionales que quieren bajar a nuestro país a invertir, y la mejor inversión es colocar los LEVAC y los NOVAC. Tienen un tipo de cambio que parece asegurado, porque no hay un proceso devaluatorio, y tienen tasas de interés que son las más altas del mundo. Realmente algo para que promueva el capital especulativo y no el capital productivo. Pero comenzamos, antes de ir a la tanda y a las instituciones que auspician este programa, les voy presentando al doctor Juan Manuel Bulacio. Buenas noches, muchas gracias por estar en el programa. Gracias a vos. Vamos a hablar contigo el tema de violencia de género con este abordaje. ¿Escuchaste el editorial? Si querés agregarle a título de introducción algún temita. No, esos temas, ¿no? Es uno de esos puntos, el de la violencia de género y de la violencia en general también, ¿no? Donde se unen aspectos muy de la sociedad, aspectos específicos de la sociedad con aspectos familiares y personales. Es un punto de confluencia, podríamos decir. Por eso tiene tantos abordajes y por eso, como bien decías, tal vez hoy podamos arrimarnos un poco desde algún costado y además de describirlo, intentando aportar alguna solución, no solamente cuando aparece, sino también en lo que hace lo más difícil, en salud mental sobre todo, que es la prevención, ¿no? ¿Qué recursos se pueden también generar en las personas, en este caso en las mujeres, como para afrontar mejor este tipo de situación? Muy bien, y pasamos a la otra parte del estudio. Estamos con el doctor Bruno Bustos, que es médico oncólogo. Bueno, hice la presentación del programa. Se mejoró la calidad de vida de aquellas personas que sufren cáncer de pulmón. A título de venta, de introducción, si nos podés dar un adelanto. Sí, a título de venta hace 10 años contábamos con 3, 4 drogas, como mucho. Hoy hay más de 10 drogas activas en cáncer de pulmón que diría mes a mes se están investigando y hay muchas que se están por venir. Así que la verdad es que hoy tenemos una oferta muy grande de drogas para utilizar en cáncer de pulmón, que hace, repito, 10 años no estaba esta posibilidad. Así que es abrir una esperanza más para la gente que sufre esta afección. Bueno, y ya antes de ir a la tanda y a las instituciones que nos auspician, le doy las vías de comunicación: proyectofederal@gmail.com. Y señores, ya están usando cada vez más nuestra línea de WhatsApp. Señores, es gratuito. Estamos hablando de suba de costos. Bueno, pueden dejarnos su opinión, sus mensajes y sus consultas a este teléfono: 116-136-7550. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Les repito, 116-136-7550. Y ahora sí, vamos a las instituciones que nos auspician. Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia. Más de 60 años en defensa de los derechos del trabajador del sector. Comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. 011-4943-4005. Obra social del personal de farmacia. El mejor remedio para su salud. Trabaja en defensa del sistema solidario de salud. 0800-333-9820. Turismo Social de FATFA. Piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un amplio circuito hotelero en todo el país. 011-4941-9910. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia del país. www.institutofatfa.com.ar.
Bueno, comenzamos el programa de hoy hablando de violencia de género. Quiero hacer una fe de ratas. En la presentación del programa dije Fernando Val, no Federico Val, pero realmente les quiero comentar algo. Poco me interesa el escenario del teatro que se está montando en función de dos personas que sufren un problema, que en eso sí uno hace empatía, pero ¿cómo lo están abordando desde los medios? En definitiva, esto nos está perdiendo el eje de lo que es la violencia de género. Hay mujeres que mueren, hay chicas que son brutalmente golpeadas y de pronto vemos la película de aquellos que se van a ir o no van a ir a bailando y de pronto se ocupan todos los medios, pero no se hace el abordaje que corresponde en violencia de género. Hoy vamos a tener un abordaje y el abordaje desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico y también ante una sociedad que cada día está más violenta. Por eso te quiero preguntar, Juan Manuel, ¿es un emergente la violencia de género? Sí, creo que sin duda lo es, porque se ve que en cierto tipo de poblaciones hay más violencia de género que en otras. Esto tiene que ver con todo lo que es un desarrollo, yo diría, cultural en general, un desarrollo humano en el cual también hay cada vez más una situación más igualitaria, podríamos decir, en distintos campos entre hombre y mujer, y en sociedades con menos desarrollo esto no se ve y la asimetría es mayor, y eso es un campo propicio, ¿no? Como son campos propicios todo aquello que vuelve al hombre a un estado como más primitivo. Me gusta ese concepto de estado más primitivo. A ver, podemos decir lo siguiente, ahora la mujer, a nivel profesional destacada, a nivel laboral cada vez con más inserción, independientemente de su lucha, la lucha de las mujeres que dicen que no es suficiente. Puede ser que el hombre se encuentre que ante la capacidad de la mujer o estar en un mismo nivel del punto de vista intelectual, recurra a la violencia física o a la fuerza. Sí, porque como digamos, cuando hay digamos sociedades donde existe todavía el machismo, sí, ¿no es cierto? El hombre no encuentra tan fácilmente en muchos terrenos cómo ejercer esa supremacía, que es casi como una especie de mandato que tiene, algo aprendido desde niño, ¿no? Entonces, en ese caso, la fuerza física es algo en lo cual siempre se va a destacar por sobre la mujer. Entonces, por más que la mujer se desarrolle intelectual o laboralmente o en muchos planos estén en una forma pareja, en el caso de la fuerza física esto no es así. Entonces eso es un terreno propicio para que un hombre, un poco queriendo afirmar su condición mal entendida de hombre, o querer afirmarse por ahí a veces frustrado ante otras situaciones laborales, económicas, lo que fuere, digamos, puede encontrar un terreno en el cual ejercer mal, por supuesto, su hombría y en ese caso, digamos, con una mujer más débil físicamente, obviamente encuentra un terreno propicio, ¿no? Bueno, uno de los temas que se está debatiendo es, pero obviamente nadie lo justifica, que quede bien claro, ¿no? Pero para encontrarle los argumentos cuando la otra parte va o recurre a la violencia de género, porque me provocó, porque hizo tal cosa, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y de alguna manera, como diciendo, inclusive he escuchado a algunas mujeres con estos temas que son superfluos, ¿no? Lo que hablamos de los medios de comunicación, tocando lo que ocurre en una pareja determinada y de pronto no lo que ocurre en una familia de clase media o las chicas que murieron la semana pasada por tema de violencia de género o mucha gente que afortunadamente no muere pero que vive sometida a violencia física, ¿no? Y la sociedad cada vez más violenta y demás hace que esto también se traslade al propio núcleo familiar. Sí. A ver, vas con un auto y se insultan y se produce una situación violenta. Y quiero aclarar algo, quiero también transmitir esto. Las mujeres, y voy a cambiar el léxico, las mujeres también son puteadoras, ¿sí? Insultan. Entonces, ¿qué pasa? Ahí viene ante ese insulto el hombre que recurre a la agresión física. Claro, porque esto, quiero aclarar, esto no justifica nada. Claro, exacto. No justifica nada, claro, de nada. Pero sin embargo, cuando, a ver, el perfil del violento por algo salta. ¿Sí? Sí, claramente no se justifica la violencia en ningún caso, pero otras veces cuando hablábamos de estrés, hablábamos de un exceso de activación. Sí. Ese exceso de activación es para movilizarse en un objetivo. Sí. Cuando no hay un objetivo, ese exceso de activación se vuelca a donde uno puede, que vaya a ser, puede ser uno mismo,
puede ser en el espacio público hacia otro, por eso en la calle se ve tanta, a veces violencia verbal e incluso física. Digamos, se vuelca hacia otro ámbito, porque el cuerpo está preparado para la pelea y cuando no hay con quién pelear, se busca con quién pelear. Y en ese terreno... No, repitamos ese concepto que está muy bueno. El cuerpo está preparado para la pelea y cuando no encuentra con quién pelear, busca con quién pelear. Porque la respuesta física de estrés es una respuesta... pero eso, a ver, ¿es porque es la naturaleza humana o porque es la respuesta física o psíquica del estrés? Es que la respuesta física de estrés es la naturaleza humana, en parte, en su aspecto primitivo, en su aspecto animal. El hombre responde físicamente igual que si estuviera viviendo en las cavernas. Ocurre que no estamos en las cavernas. Entonces, cuando el hombre se activa para responder y para como si tuviera una necesidad física de hacerlo, pero no tiene en qué ejercerlo, por supuesto que esa activación la deriva en algo. Por eso, insisto, la pelea pública, la pelea en los boliches, la pelea en el ámbito familiar y también puede llegar a ser la violencia de género. La violencia de género. Realmente algo que yo quiero aclararle a todos ustedes. Soy padre, tengo 3 hijos, 2 son mujeres y este tema estoy comprometido para trabajarlo en este programa y en los distintos medios de comunicación. Me genera un compromiso muy alto porque hago empatía. Generalmente uno de dónde lo habla. Lo estamos planteando acá varones y de alguna manera ver algunos componentes que pueden generarlo. Por eso hice este tipo de preguntas, que las preguntas tienen como objetivo provocar la respuesta acá de casualmente el profesional, que es médico psiquiatra. Así que hay dentro de la naturaleza humana hay como una preparación a pelear y de pronto recurren a esto. Ahora vamos a los factores psicológicos. A ver. La persona que pega porque está medio chapita o pega porque no tuvo la educación adecuada o pega porque no puede manejar sus límites. Claro, hay 2 grandes campos dentro del hombre o de la mujer, ¿no? Violento. Un campo que tiene que ver con distintos cuadros psicopatológicos. En el caso de que haya un cuadro psicopatológico, digamos, desde los más graves, cuadros psicóticos, esto que sí medio chapita, o cuadros... digamos, de lo que se llama trastorno explosivo intermitente, que una vez también hablamos, o cuadros ligados a descargas epilépticas en algunos casos. Es decir, hay cuadros que pueden ser orgánicos o psiquiátricos. Eso pertenece al ámbito clínico. Ahora, hay otro ámbito distinto que sí pertenece al ámbito más psicológico, al tema de la educación, al tema de donde existen y otros factores predisponentes, ¿no? Por ejemplo, el alcohol, que está en el medio, porque hay un componente, digamos, médico, psíquico, ¿no? Ligado con el alcohol, pero también hay un componente psicológico y se incrementa y tiene un efecto en la esfera, digamos, psicológico, familiar, laboral de la persona, ¿no? Entonces hay que distinguir muy bien en el caso de la persona violenta si pertenece al ámbito clínico, en cuyo caso requiere un tratamiento específico, o si no pertenece y el problema es mucho más social y en todo caso la derivación es mucho más por otro ámbito social, judicial, etcétera, ¿no? Pero esta es la primera distinción. Y en relación a la persona víctima, en este caso de la violencia, también hay que distinguir algunas cosas, ¿no? Hay personas que, sea por personalidad o por, digamos, o sea, por una predisposición psicológica, tienen una mayor tendencia a estar expuesta a este tipo de situaciones, y hay personas que quizá no, o no tanto al menos, ¿no? Y son diferentes, pero lo que interesa fundamentalmente en el caso de la víctima es no solamente actuar cuando ya el cuadro empezó, sino por supuesto tratar de hacer prevención. Y esa prevención no empieza en lo inmediato a la situación de violencia, sino que empieza desde su propia formación en el ámbito familiar, en el ámbito educativo. Por ejemplo, el desarrollo de lo que son las habilidades sociales, o de lo que es el desarrollo de la asertividad. Esto es algo trascendente y de lo cual se habla poco. ¿La asertividad qué es? El derecho a decir que sí, el derecho a decir que no, la posibilidad de expresarlo, el saber reconocerlo, el expresarlo. Si la persona no está, podríamos decir, entrenada en estas habilidades, si no desarrolla esas habilidades, su respuesta frente a los hechos de violencia va a ser mucho más tardía, porque va a haber una tolerancia muchísimo mayor que la recomendable. Entonces, estos temas tienen que ser
sin lugar a dudas, concientizado desde niño. Y el ámbito educativo, los medios de comunicación, cómo tratan los temas, como hablábamos antes, hay muchísimos ámbitos, digamos, naturales, que debieran actuar como preventivos y actúan casi a veces como una cosa anecdotaria. No, que genera rating, rating y como chisme. Una banalización realmente penosa de un tema tan grave, ¿no es cierto? Bien. Vamos a pasar a la otra parte del estudio. Ya volvemos, para hablar del tema de la otra parte del estudio, porque vamos a abordar un tema pero tan importante como es el tema de cáncer de pulmón y lo que ha avanzado la medicina. La primera pregunta de rigor es, ¿cáncer de pulmón, en términos generales, obedece al fumar? Técnicamente no al 100%, pero Bien. sí en un alto porcentaje. Bien. Partiendo de la base que el cáncer de pulmón es uno de los más letales que tenemos, ¿sí? Las estadísticas así lo avalan. Es decir, que de la mayoría de los pacientes que presentan esta patología, muchos de ellos van a terminar falleciendo por esta patología. Partiendo de esa base, que es muy importante para tenerla en cuenta a la hora de saber que si nosotros mismos estamos tomando una decisión de ingresar millones de sustancias tóxicas a nuestro organismo por el hábito tabáquico, saber que esto va a predisponer o puede llegar a predisponer a una patología como esta, que, a ver, sería una de las tantas que puede predisponer el tabaco. Si bien la charla hoy no es del tabaquismo, pero tengamos en cuenta que eso puede llevar a enfermedades previas, a alguna otra enfermedad que puede dar un aviso de que hay algo que no están dando bien, como el EPOC, por ejemplo, u otras enfermedades que puede traer aparejado el cigarrillo. Pero básicamente no responde al 100% de la causal del cáncer de pulmón. Hay predisposiciones genéticas que hacen que pacientes jóvenes muchas veces padezcan cáncer de pulmón. O sea, ¿por qué? ¿Porque el padre tuvo cáncer de pulmón? ¿Puede ser? Puede ser, pero en verdad es por una herencia genética, ya porque por lo general son linajes de dos familias, de dos líneas previas que ya tuvieron cáncer de pulmón, y puede haber alguna mutación que predisponga a esto, y sobre todo se da cuando son pacientes jóvenes que tienen esto, y sobre todo pacientes no tabaquistas. Así que eso, contestando un poco la pregunta, sumado a exposiciones ambientales, respecto a lo laboral y lo no laboral también, hace muchos años, cuando no estaba la ley del tabaco, muchos fueron fumadores pasivos, y el fumador pasivo hoy se contempla en las guías como un factor de riesgo para tener en cuenta a la hora de pedir el screening, que el screening es la detección precoz de este tumor, pero se los tienen en cuenta. Si en el entorno hay también. fumadores, ese sería el tema. Sí. Eso entran. Antes por ahí no entraba, no estaba bien definido, pero ahora está estudiado y está definido. ¿Y hay alguna estadística dentro de tu especialidad? Por ejemplo, todo lo que se hizo en materia de marco regulatorio. Primero, vemos los cigarrillos que dicen, las fotos que muestran que son muy impactantes, desde cáncer de lengua hasta cáncer de pulmón, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, el caso de los restaurantes, lugar para fumadores, que es un lugar abierto, contra el lugar que es para no fumadores. ¿Esto ha mejorado en cuanto al abordaje de la patología y la incidencia de casos? Sí, la verdad que sí, es muy buena la acotación, porque en verdad las estadísticas hoy oficiales, obviamente en el país no manejamos ese tipo de estadísticas, son todas importadas de Estados Unidos por lo general, hablan de que increíblemente ha habido a partir de las campañas, sobre todo las campañas antitabáquicas, ha habido una disminución de la frecuencia de estos tumores a raíz de muchas veces de las campañas que se están haciendo. Y eso es muy válido decirlo. Sí. Bien. Prevención. ¿Cómo trabajamos en prevención? Obviamente te dicen no fumar, pero tenés gente que sigue fumando. Entonces, creo que no lo quiero meter al doctor Bulacio justo en el tema, porque hay componentes psicológicos, pero por lo menos que el fumador sepa que puede estar perjudicando a su familia. Regla número 1. Sí, totalmente. Basado en esto que dije anteriormente, el tema del fumador pasivo, saber que el fumador activo en un ambiente cerrado a las personas que no fuman le está haciendo daño, ¿sí? Saberlo, eso, contemplarlo al menos. Y saber que a la hora de dejar de fumar
si bien es una cuestión de ganas y actitud y demás, hay muchas personas que por sí, por más que se lo propongan, no lo van a lograr, y saber que hay especialidades justamente como psiquiatría, y hay una especialidad que muy poco se la nombra, que es la toxicología. Hay médicos toxicólogos que están encargados muchas veces de el cese del hábito tabáquico, que es muy importante saberlo, neumonólogos, clínicos, o sea, es un enfoque bastante multidisciplinario en los cuales se pueden encontrar diferentes profesionales que pueden abordar este tema del cese del hábito tabáquico. Bruno, mucha gente dice, me hice una placa de tórax, entonces estoy bárbaro. ¿Esto es garantía de algo, la placa de tórax, o no? La verdad que es muy pobre decir o muy pobre conformarse con que una placa de tórax hoy por hoy va a dar una información adecuada sobre esto, sobre todo porque, a ver, partimos... O sea, pero quedó clara la respuesta. Sí, quedó clara la respuesta. La segunda pregunta, para aquel fumador que no está viendo el programa, bueno, realmente soy fumador, soy consciente, no fumo delante de mis hijos, de mi familia, me refiero delante para que no sean fumadores pasivos, y quiero saber si realmente tengo un incipiente cáncer de pulmón o un preaviso de cáncer de pulmón. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, siempre saber que cuando los síntomas aparecen ya estamos tarde. Ya es tarde. Ya hemos llegado... Síntomas sería sangre, por ejemplo. Sí, expectoraciones con sangre, por lo general, el tema de expectoración constante o una tos constante, que no le encuentran la causa, porque ahí a veces uno dice, bueno, es alérgico, es una tos de origen alérgico, es una tos por estacional, porque estoy por engriparme, porque estoy engripado. Uno siempre patea encontrarle el origen a esa tos crónica. ¿Qué tiene que hacer? Y consultar básicamente al clínico o al neumonólogo para... ¿Qué estudio le recomiendan? El estudio indicado es la tomografía. La tomografía. Hoy hacer una tomografía. En verdad se está haciendo el screening, que es la detección precoz, se está haciendo mucho tomografía de baja dosis, que es recibir menos irradiación de la que la tomografía convencional, y eso es lo que hoy por hoy determina si a nivel pulmonar tenemos 1, 2 o 1000 nódulos que pueden ser sospechosos o no, que el médico está avisado en ese tema, sabe cómo hacer el seguimiento, está escrito en las guías, tan a rajatabla que hay nódulos que menos de 5 milímetros hay que hacer tal cosa, más de 5 milímetros hay que hacer tal otra, entre 5 y 10 milímetros hay que hacer este estudio o el tal seguimiento. O sea, eso está todo bien ya prefijado, ya armado así en guías internacionales, y que todos deberíamos seguirlas. Bien. Pero el estudio sí, claramente es la tomografía, ¿sí? O sea, hoy una placa es extremadamente pobre. Conformarse con eso, la verdad que no sería muy bueno. Bueno, Bruno, te agradezco muchísimo. No se vayan, todavía me quedó una preguntita para hacerle al doctor Bulacio, y en la segunda parte del programa vamos a hablar de temas relacionados con los profesionales de la ingeniería, los ingenieros industriales y muchos temas vinculados con la especialidad, ¿no? La matriz energética, ¿qué pasa? Hay un título de ingeniero único y cómo se dividen y se segmentan las especialidades. Y el otro tema, economía, la economía al día con... Acá está nuestro compañero Ernesto Matus, que llegó al estudio. Un pequeño corte.